Bueno, muy buenas. Nuevamente, por si no me vieron ayer o antier, ahorita más tarde me van a volver a ver. Básicamente porque vamos a rifar algo bastante bonito. Ya lo vieron primeramente al principio, pero este tema que vamos a entrar, vamos a ver que el BIM no es solo para empresas grandes. Ah, mira, tal constructora, sí, que trabaja en toda Centroamérica, sí. Mira que tal institución pública que tiene tantas edificaciones, también. Pero vamos a ver qué pasa con los profesionales independientes, las pequeñas empresas o las medianas. Ok. Voy a ir desde lo actual hacia lo que se espera en la recepción, digamos, de información o qué es lo que se espera de las empresas con estos temas de BIM. El manejo de procesos, roles y tecnologías. Eso en las empresas actuales, para verificar cómo es que va a funcionar, en qué estamos y hacia dónde vamos. Ok. Sabemos que cuando vamos a comenzar a generar un primer proyecto, vamos a comenzar a trabajar en un primer, nuevamente, proyecto, vamos a ver que requerimos ciertos procesos habituales con las municipalidades, con el CEFIA, con bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Estos son elementos que son importantes, típicos, que estamos trabajando, que todos ya conocemos en algún proceso del proyecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Dentro de una empresa está el típico arquitecto, que básicamente sirve como dibujante, modelador, trabaja en la parte de documentación o tablas, renderizado e inclusive hace inspección o tramitología. Es casi un soy la que modelo, soy el que hago el plano, soy el que hago todo. Después está el ingeniero, que el ingeniero también hace temas de inspección, tramitología, pero también está en temas de presupuestos, control de obra, e inclusive si de pronto encontramos un ingeniero, llamémoslo gato, que le gusta la tecnología, entonces también le gusta hacer algunas cosas en planos o modelos. Después está el administrador, que también funciona como contador y es la que corre con temas de pagos, las quincenas y demás. Después está el dueño, que básicamente es quien funge como el director de la empresa, es el que maneja a los clientes. Mira, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Mira, René, ¿cómo vamos con tal proyecto? Ya se logró tal cosa, típico. Y después, muchas veces, se tiene como subcontratación. Esto, tomándolo en cuenta, recuerden que es con el tema de empresas pequeñas y medianas. Obviamente en las grandes ya inclusive se tienen muchos de estos elementos ya incluidos o muchos de estos roles ya lo adquieren o lo manejan varias personas. En cuanto a las tecnologías, es típico que llega el arquitecto y dice, mira, estamos trabajando en AutoCAD, pero necesitamos trabajar en 3D. Ah, mira, yo en la universidad utilicé SketchUp, o Revit o ArchiCAD. Ah, ok, vamos a comprar licencias de eso. ¿Para qué? Para que haga sus renders, comience a presentar diferentes proyectos a las empresas. Típico, siempre se va a tener un elemento 2D. Por lo general, el 98% va a ser AutoCAD. Después, como estaba mencionando, el software 3D puede ser BIM o no BIM. Acuérdense que en el tema de BIM lo más importante son los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un modelo que no puedo sacar información, es un modelo tonto. No me va a funcionar para ningún proceso y tengo que hacerlo manual a los siguientes: presupuestación y tablas y demás. El CDE o Command Data Environment o el Centro Común de Datos es el típico Dropbox, Drive o similares, ¿ok? Es donde vamos a almacenar toda la información, que no siempre se tiene ahí, muchas veces se tiene en los escritorios de los dibujantes, de los modeladores y demás. Y por supuesto no podemos terminar con el tema del renderizador, que siempre va a haber alguien que esté renderizando. Necesitamos a alguien que haga los videitos para poder venderlo a hoteles, a los condominios y demás, e inclusive todo el tema del portafolio gráfico.
Ok, voy a poner 3 casos, pueden haber muchísimo más, obviamente, pero son algo un poco típicos. Está la persona independiente que hace subcontrataciones de servicios y en los que no se especializa. También tiene varias direcciones de proyectos, de pronto está haciendo residencia, de pronto está haciendo condominio, de pronto está haciendo comercio, de pronto está haciendo diseño interno para una tienda, etcétera, etcétera. E inclusive lo vamos a ver que de pronto está en bienes raíces y está en todo, porque obviamente tiene que comer al final de mes y pagar sus deudas. Después está el que es un equipo de trabajo más pequeño, muchas veces se hace con un outsourcing, por servicios profesionales, y muchas veces se tiene una línea más residencial. ¿Por qué? Porque es lo que sale un poco más comercial, obviamente puede salir, pero no es tan constante como tal vez residencia. Y después tenemos el equipo mediano, típico que hace sus contrataciones de la parte de constructora y similar. En eso vamos a ver, digamos, ya una línea de residencias y comercio, entonces ya ahí se mete hoteles, se mete edificios multiusos y demás. ¿Qué pasa? Que todos estos después van de aquí a la constructora y después a la entrega de proyecto. Pero típico es lo que siempre manejamos. Ahora bien, ¿qué pasa con esa persona? ¿A qué se tiene que enfrentar? Típicamente se tiene que enfrentar, por ejemplo, a niveles altos de cambio. Mira, es que tenía una versión distinta, el estructural no tenía el juego de planos que yo tenía, o inclusive, mira, ya están construyendo, pero voy a quitar esta pared para que entre mayor iluminación y el estructural entonces tiene que correr para ver qué hace, lo que sea. O el propio cliente va a decir, mira, no es lo que me imaginé en el render, entonces me gustaría hacer un cambio, típico. Después procesos sin control, porque aunque tenga un Gantt y demás, no se tiene un control exacto de lo que se está generando y todas estas órdenes de cambio. Después, entre mayor sean los costos, menor la ganancia, obviamente. Entonces, procesos más largos y además que si no se tiene automatizado ciertos procesos y demás, hay mayor competencia, entonces hay menor cantidad de proyectos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de esos hay? Hay un montón. En la mediana van a ver que los elementos son muy similares. Van a ver que hay elementos que son muy repetitivos. Resulta que tal vez entre más grande es el proyecto, más difícil es, o más elementos de cambios o más daño económico van a tener. Y bueno, por último, igualmente en la mediana, siempre ya se comienza a tener cierto nivel de comunicación porque a nivel interno se tienen que manejar, pero no es lo mismo. Igualmente es como, oiga, sálveme, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, ¿cómo resuelvo? Mira, yo no lo sabía, etcétera, etcétera. Por lo general no se utiliza ningún ISO ni similar. Eso es como el típico panorama que tenemos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como independientes, empresas pequeñas o medianas? Tenemos que comenzar a estandarizar procesos. Tenemos que comenzar a decir cómo vamos a ir ejecutando ciertos procesos. ¿Para qué? Para que encontrar rutas críticas, encontrar puntos de error y demás. Eso inclusive no es un tema de BIM, váyase a un ISO 9001, que es de control de gestión de calidad, que no tenía nada que ver con BIM, puede irse a otras industrias y que te van a exigir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya nos vamos a dar cuenta que no es como en la obra resolvemos, o mira, después resolvemos o vemos, o mira, tal vez me lo mande mañana, entonces hacemos esa versión. ¿Ok? Generar los roles dentro de la empresa, ya no vamos a tener esa gente que es zoila, vamos a identificar cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que de pronto hay arquitectos o ingenieros que están trabajando muchas horas, entonces no significa que esté mal el trabajo, sino significa que la cantidad de labores que está haciendo o los labores que están haciendo no son los correctos, ¿ok? Bueno, y ahí tenemos otros elementos. Algo importante con esto es la gestión de la oficina. Para ordenar la casa tenemos que ir primeramente a lo interno. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar, cómo lo tenemos que buscar.
Para ello, vamos a ver, por ejemplo, un mapa social de la empresa. Obviamente, si solo existe René Soto, no vamos a hacer ese mapa. Pero de pronto, si tenemos algunas subcontrataciones y tenemos algún dibujante y tenemos a alguien más o ya tenemos un pequeño equipo, entonces ahí sí me interesa hacer este tipo de elementos. Entonces vamos a ver quiénes son los líderes, quiénes hacen los conflictos personales, quiénes son los alborotadores. Entonces, ¿qué pasa? Como estaba mencionando ahora Rubén Soto, están los test bases del BIM que ustedes pueden encontrar en cualquier lado, que son los temas de estándares, metodología de trabajo y la tecnología. Pero en este caso vamos a ver que inclusive ya tenemos que ver con el tema personal. Después tenemos el de la organizacional, en donde vamos a decir quién informa a quién, qué es lo que hace, cómo lo hace y de qué depende uno de los otros. Qué información requiero que se genere, cómo quiero que se genere. Y además, qué necesito de recibir de información para poder generar mi trabajo de una forma correcta. Por último, en esta parte tengo compra los dos para encontrar zonas de riesgo potencial. Entonces, por ejemplo, las relaciones sociales, fundamental. Mira, es que me cae mal René Soto, no puedo trabajar con él. ¿Por qué? Esto, el otro. Es parte de recursos humanos. Vamos a ver por qué ahora va a ser importante y cómo, por ejemplo, una figura del BIM Manager es tan importante en este tipo de procesos y no es como el típico que vemos. Después, algunas validaciones, líderes de equipo, líderes de opinión, integridad social. Van viendo cómo se va a ir amarrando una con otra poco a poco. Ahora bien, hay que identificar tipo de personalidades. Estos son solo 3 estudios, pero hay muchos más estudios que se pueden utilizar para la generación e identificación. Ver cuáles son las fortalezas, ver cuáles son las debilidades de las personas, ver cuáles son las capacidades en los diferentes roles, etcétera, etcétera. ¿Ok? E inclusive, quién es el que me puede ayudar cuando el barco se está hundiendo o el que no me puede ayudar cuando las cosas están mal y dice, no, la verdad es que esto no me sirve, me voy a otra empresa. Ok, en el marco de implementación vamos a ver que en la gestión para ir colocando o ir implementando la metodología BIM existen varias etapas. Este elemento no es un elemento que se puede hacer de una sola vez. No es como que digo, mira, vamos a hacer una empresa BIM y vamos a trabajar, vamos a contratar a 5 personas y el próximo mes ya tenemos la certificación. No funciona así. Si quieren que de verdad funcione. Si no, entonces básicamente va a ser un pequeño caos y no van a arraigarse a su misión, visión de la empresa. Entonces tenemos la iniciación, planificación, movilización, la transición y por último tenemos el éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ir básicamente quemando cartuchos para poder lograr los diferentes elementos. No es algo que podemos hacer de inmediato. ¿Eso qué significa? Que la idea de que lleven un curso y ahora soy BIM Manager está un poco errónea. Esto inclusive se amarga a temas de Project Management y otros elementos. Si se meten inclusive en Lean, Construction y otros elementos, van a ver que hay elementos reiterativos y van a ver que no es algo que de pronto René Soto quiso decir, sino que es un elemento mucho más orgánico para la empresa. Entonces, en la iniciación vamos a tener diferentes elementos, metas, evaluación de procesos BIM, vamos a ver metodologías, gestión de riesgo, evaluación empresarial y la reunión de lanzamiento. ¿Por qué la reunión de lanzamiento? Porque es indispensable que las 15 personas que puedan trabajar con uno, aunque sea por outsourcing o servicios profesionales, sepan qué es lo que estoy buscando y a dónde quiero ir. Que compartan la misión, visión de la empresa y que sepa que vamos a crecer todos juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces ante los cambios las personas creen que son reemplazables. Entonces, podemos modificar ese sentimiento. Después está el tema de la planificación, que ya hay un plan de implementación, plan de costos. ¿Por qué? Porque igual hay que capacitarse. Siempre hay que especializarse. Mira, es que nosotros trabajamos en la parte HVAC
y solo sabemos trabajar en 2D. Bueno, tienen que llevar algún cursito en HVAC, entender, ojalá algún proceso en la parte PM y demás para saber cómo son los procesos, y inclusive hasta en temas de modelado BIM, ¿ok? Tal vez hasta en temas de coordinación y demás. Pero hay mucha información que se puede encontrar en internet, hay mucha información que se puede dar, inclusive nosotros siempre damos una asesoría inicial para que las personas sepan por dónde ir, cómo ir, qué es lo que tienen que hacer, aún si llegan a hacer o no llegan a ser nuestros clientes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno siempre requiere alguna mano de ayuda. Aquí ya vemos escala, tiempos y medidas de éxito. Vamos a identificar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que andamos buscando. No necesariamente lo que llega y tiene la constructora René Soto versus el dibujante René Soto. Son dos necesidades totalmente distintas. René Soto como dibujante no puede ser lo mismo que hace una constructora. Entonces tenemos que identificar qué es lo que podemos hacer con nuestro capital humano y económico. Después está el tema de movilización. Aquí vamos a ver que hay un elemento importantísimo, que es la adquisición del tema IT, toda la parte tecnológica. Resulta que en mi empresa dice que quiere adquirir algún centro común de datos, que estamos hablando que es donde vamos a almacenar todo, pero no se utiliza un Dropbox, no se utiliza un Drive, ya si adquiero por ejemplo un arquitecto no se utiliza BIM Cloud, si adquiero un Revit no se utiliza 360, entonces tengo que identificar cómo lo quiero hacer, e inclusive si ya me quiero hacer un CDE realmente muy robusto y demás, entonces ya me iría a un Oracle u otros elementos. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, no es un tema de modelado, es un tema de gestión de datos. ¿Cómo voy a manejar mi información? ¿Cómo voy a estandarizar los procesos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto, si sos una persona independiente, inclusive, ¿cómo voy a ordenar mis carpetas? Algo tan básico con proyecto. ¿Cómo voy a estandarizar cierta información? No estoy diciendo que tienen que ir a Oracle y pagar N cantidad de miles de dólares, no. Ni te estoy diciendo que tiene que pagar inclusive el plan full de Dropbox, no. E inclusive eso pueden manejarlo dentro de hasta la propia estructura de la computadora. O sea, estamos yendo de lo más básico hasta las diferentes necesidades. Dependiendo de lo que vamos necesitando, vamos aumentando. Y bueno, el último, el tema de éxito. Contratos y lecciones aprendidas. No necesariamente todo tiene que ser color de rosa. Perfectamente yo puedo llegar y decir, esta cochinada no me sirvió, tengo que volver a empezar, o este proceso de verdad tengo muchas falencias, tengo que comenzar a capacitarme en algo, o mira, pude haberlo hecho diferente, ya que ahora pasé, entonces tengo que ver cómo lo hago para la siguiente. Esas son lecciones aprendidas que en la parte PM, por ejemplo, son fundamentales. ¿Para qué? Para que en los siguientes procesos y proyectos sean de éxito. Eso es parte de la estandarización y de la metodología de trabajo. Vean que inclusive estamos tocando sin saber o sin querer las 3 bases, bueno, las 4 bases del BIM, que es metodología de trabajo, estándares de trabajo, cómo voy a estandarizar mis procesos, las tecnologías e inclusive el tema de recursos humanos o del personal, ¿ok? Entonces vea cómo todo está conectado. La idea del BIM no es llegar a implementar y decir, ah, sí, en esta empresa todos se van. Vamos a traer a alguien que conozca full ArchiCAD o Revit y esa es nuestra solución. No va a funcionar. Ok, los roles dentro de la empresa en cuanto al proceso BIM. ¿Cómo se integra actualmente? Ok, un esquema bastante básico, bastante simple, es el que vamos a ver. Este es el típico. De hecho, inclusive hasta se me fue 1 o 2 cuadritos de más. En una empresa pequeña, por ejemplo, ni siquiera es un profesional. ¿Qué pasa? Que lo recomendable y lo típico y lo más sano no es contratar nuevas personas, es que estas personas se especialicen y conozcan sobre las siguientes necesidades que tiene la empresa para funcionar, en temas de roles, en temas de metodologías, estándares. Entonces, ¿qué significa? Que yo no tengo que decir, mira, voy a votar al director o al gerente de proyectos y voy a contratar a un BIM manager. No, ya tiene misión, visión, ya conoce la empresa, ya sabe cómo funciona, capacítelo para que pueda estandarizar los procesos de una forma
más orgánica para la empresa. Ojo, no todos los estándares son aptos para todas las empresas. Hay procesos que les pertenecen, hay otros procesos que no. Hay procesos que dicen, mira, eso ni me interesa, o hay otros que me dicen, lo necesito y lo requiero y de inmediato. Ok. Algo importante con los roles es que no es una profesión. Típicamente dicen, mira, necesito un BIM manager que tenga 15 años de experiencia en arquitectura o en ingeniería, llevando proyectos de esto y el otro. Ahí vamos a ver por qué no. También dice, mira, es que siempre has trabajado de modelador, bajándole el grado, no me funciona, necesito un arquitecto o un ingeniero. Eso también está pésimo. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del ISO 19650 los roles no son profesiones. Los roles son elementos, personas con cierto nivel de expertise que van a ejercer ciertas disciplinas o ciertas responsabilidades. Se puede ejercer más de un rol. ¿Eso qué significa? Que René Soto es el único en la empresa, entonces le toca ser BIM Manager, coordinador y director BIM. Pero también puede pasar que estamos en un proyecto gigante y va a estar René 1, René 2 y René 3 como BIM Manager. Y además de eso van a haber como René Soto 15 para el tema de modelado. Entonces, ¿qué significa? Que un solo rol puede ser ejercido por una persona o varias personas, o una persona puede ejercer más de un rol. Y bueno, el tema de un rol implica responsabilidades, que es muy típico lo que hacemos cuando estamos trabajando. Ok. Aquí voy a enseñar los primeros o los principales 5 roles que hay y van a notar que no está el BIM Manager. Hay algo raro, hay algo que está pasando. Ok. Está el director BIM, que básicamente es como el director de proyectos, el director de la empresa. Es quien te va a gestionar los proyectos y hablar con clientes. Vamos a ver que nada más le estamos poniendo el título, no estamos cambiándole mucho las funciones que hace. Modelador BIM, coordinador BIM, vamos a ver que me mandó el estructural, aunque sea en 2D, vamos a ver cómo funciona, mira, tenía otra versión, está en otras, o el arquitecto se puso creativo y cambió todo, ese tipo de cuestiones. Después está el que hace el tema de revisión BIM y gestor BIM. Ok. No aparece BIM Manager. Ok. ¿Quién es el BIM Manager? El BIM Manager es una persona que tiene que no ser una profesión. Puede ser una profesión, puede ser arquitecto o ingeniero, pero no necesariamente tiene que serlo. Después, el BIM Manager es un rol. BIM Manager no se nace, se hace y se desarrolla. ¿Eso qué significa? Que tiene prueba y error. Va a identificar ciertos procesos. Por ejemplo, si yo fuese BIM Manager, yo llego a una empresa, soy BIM Manager y esto se hace así, y resulta que en el primer proyecto me despedazan, no funciona. Entonces tengo que evolucionar sobre mi propio elemento para poder seguir creciendo como profesional y sobre el rol. Básicamente el BIM Manager te direcciona a algún máster, no te hace un BIM Manager. Te puede indicar cómo son los procesos. Es como que yo lleve un curso de PM y diga, ya soy Project Management. Y llega el primer proyecto y lo descalabra. Entonces básicamente eso es lo mismo con un BIM Manager. El que llegue y diga, mira, es que yo lo llevé en tal lado y tal otro, no significa nada. ¿Te puede dar una buena base? Sí, te puede dar una buena base y te puede identificar cómo es que funciona. Y por ejemplo, como la certificación que están dando ahorita, como en Building Smart, que trabajó con Ariel a través de SFIA, excelente certificación, eso es una buena certificación. ¿Por qué? Porque resulta que no toca softwares, por ejemplo, sino que se va directo a la gestión y a los procesos. Te identifica cómo son los elementos, cuáles son las cualidades, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que observar. Mira, hay que cambiar esto. Básicamente comenzamos a educar nuestro ojo y nuestra capacidad. Algo importantísimo, el BIM Manager no es para todos. Es como el ser doctor, el ser abogado, no es para todos. Pero sí o sí es fundamental que dentro de una empresa haya un BIM Manager. ¿Ok? Es como que haya un contador, es fundamental. A mí me pone a hacer de contador y la empresa se va a quiebrar. Entonces,
Esos son algunos deberes que tiene que tener el BIM Manager. Organizar, establecer protocolos, contacto con el cliente, coordinar, definir, desarrollar estrategias, estandarización, evaluar, conocer, creer en BIM, obviamente, y indicar límites del BIM. ¿Qué significa límites del BIM? Como estaba mencionando, no todo el mundo tiene que hacer todo. Hay que entender cuáles son nuestros desarrollos, cómo son nuestros procesos, hasta dónde podemos llegar, qué información requerimos, etcétera, etcétera. Habilidades, mente estructurada y organizada, definitivamente, porque si no, entonces, ¿cómo va a ser todo el tema de desarrollo, estrategias y demás? Experiencias en construcción y modelado, conocer proyectos, capacidad de liderazgo y otros elementos fundamentales que vemos ahí, software, hardware, tecnologías, etc. Y tenemos el de personalidad. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Primero, no es cualquiera. De verdad tiene que ser alguien muy estructurado, tiene que conocer cómo son los procesos, tiene que entender y… ¿Ya me funciona? Sí, ahora sí. Sí, me están boicoteando. Ok. Algo importante, se requiere tener experiencia casi que en todos los roles que ya vimos. Los 5 roles que vimos, tiene que tener experiencia. Tuvo que pasar por modelado, tuvo que pasar por coordinación, tuvo que pasar por director, revisor, gestor, etc. ¿Ok? Mínimo esos 5. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegan y dicen, mira, necesito contratar un BIM Manager que meta planos al CEFIA, es como poner a un gerente de empresa que vaya a hacer depósitos al banco. No es que no pueda, pero sí tiene gente a cargo y tiene diferentes roles que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegue y ustedes vean, por ejemplo, un empleo que diga, necesitamos un BIM Manager para que meta permisos, ahí hay algo un poco raro. ¿Ok? Que si es una pequeña empresa y demás, ok, estamos hablando de otros 100 pesos, pero si es una empresa mediana, grande, tengamos cuidado. Entonces, ¿qué pasa? En las empresas pequeñas y medianas se pueden encontrar personas que puedan llegar a cumplir estos roles. ¿Por qué? Porque básicamente tienen que hacer de Zoila, como estamos hablando. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es identificar qué podemos y qué no podemos, hasta dónde llegan nuestras capacidades. Ahora bien, estamos hablando de los 5 roles, estamos hablando del BIM Manager, buenísimo, pero ¿cuántos roles hay dentro del BIM? Mira que si necesitamos a alguien que entre en la parte de programación y que maneje la parte de datos de un proyecto, puede haber un programador BIM. Que acuérdense, vean la palabra BIM no como un elemento de un ser superior, sino que está bajo ciertos estándares, metodologías de trabajo y que va a utilizar ciertos elementos tecnológicos. Es un perfil, ¿ok? ¿Y por qué tenemos que pensar en entrar en uno de estos roles? Es como decirle a un médico general, mira, vas a llegar y operar un corazón. No, eso lo hace el cardiólogo. Ellos tienen diferentes roles, especialidades. Eso es lo mismo que lo que tiene que pasar en cuanto al AS, Arquitectura de Ingeniería y Construcción. Entonces, ¿puede haber personas que hagan todo? Pueden haber. Pero definitivamente vamos a observar cómo son los diferentes roles y cómo pueden trabajar dentro del proceso. Ahora bien, existen los niveles de maduración dentro de esta. Entonces, me pasó que en una empresa me decían, mira René, ¿y en qué nivel de BIM estamos? Y yo, estamos como en el 3. Estamos en el 0 y no sabía. Estaba perdido, estaba bateando en su momento y me tocó aprender y me tocó entender, me tocó estudiar. ¿Por qué? Porque por lo general las personas no le dicen dónde estás y menos en una empresa pequeña o mediana. Entonces, lo importante de esto es ir encontrando cómo es que funciona. Entonces, si en algún momento le preguntan y no quieren quedar como el bateador de René, entonces, por ejemplo, vamos a ver este pequeño esquema. En este esquema vamos a ver que en el nivel 0 son los típicos archivos en CAD, papel. Vamos a imprimir, vamos a llevar los proyectos, vamos a trabajar en N cantidad de softwares en 2D
básicamente. No vamos a trabajar en elementos 3D, no vamos a trabajar temas tecnológicos. Luego estamos en el 2D, en donde entramos con temas ya de planos, objetos, modelos, en donde muchos de nosotros estamos ahí, donde estamos utilizando ArchiCAD, donde estamos utilizando Revit, donde estamos utilizando SketchUp, Allplan, Vector u otros, ¿ok? Después vamos a entrar donde ya comienza a gestionarse los diferentes procesos, donde ya se requieren softwares más tecnológicos, ArchiCAD, Revit. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener elementos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, toda la parte MEP y demás. Entonces, teniendo eso, ya vamos identificando roles, procesos, etcétera. Además, algo importante es que va a haber un tráfico importante de información, de envío y recepción. ¿Por qué? Porque ya el arquitecto René Soto no hace todo y ya se lo manda al ingeniero. Y por último, estamos con el tercer nivel de maduración, que es cuando ya se implementa elementos como el IFC, que es un elemento típico que vamos a encontrar a nivel internacional. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros sabemos algo que no sabemos a nivel internacional o van adelantados? Bueno, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque en el tema OpenBIM resulta que no hay un tema que me va a dictar cómo voy a trabajar y con qué software. ¿Esto por qué lo menciono? Si sos una empresa pequeña, si sos una empresa mediana, no te tenés que pasar siempre a ArchiCAD o a Revit. Perfectamente pueden comenzar a trabajar a través de un IFC. Si no saben qué es un IFC, como lo repetí, yo creo que ayer lo dije, es un PDF para arquitectos, ingenieros y construcción, en donde es un modelo digital que lo puedes abrir hasta en plataformas gratuitas y obtener información de ahí. Acordémonos, la data es lo más importante. Ok, digo, perfecto, ya sé dónde estoy, ya sé qué es lo que más o menos tengo que hacer, pero no sé iniciar. ¿En qué debo de pensar? ¿Qué es lo que debo de decir? ¿Cómo lo tengo que hacer? Etcétera. Entonces, aquí saqué 3 factores. No son todos los factores, pero son factores que tal vez a mí como empresario me puede interesar, como BIM manager, como arquitecto líder, lo que gusten. Están los factores BIM, factores económicos y factores fluidos de trabajo. ¿Por qué es importante el tema BIM? Este es el típico diagrama que podemos encontrar inclusive en todo lado, en donde podemos saber cuáles son los porcentajes típicos o actuales de construcción. Un anteproyecto, decimos, mira, tenemos tantos planos, el 3D, perfecto. Vamos a que nos den permisos, y cuando llegamos a construcción, ahí es donde todo se comienza a hacer una bola de nieve, en donde comenzamos a correr y a trabajar horas extra, ¿ok? Después viene el tema de la entrega y el tema de operación y mantenimiento, que en temas de operación y mantenimiento van a ver que siempre se va a mantener un margen alto por temas de garantía, faltó esto, faltó lo otro, ya no funciona tal cosa. En cuanto al BIM, van a ver que comenzamos de un punto más alto y comenzamos a descender. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos que construir antes de construir. Vamos a hacer un elemento digital y vamos a tener conocimiento previo de todos los elementos, arquitectura, estructura, MEP, etcétera. ¿Y por qué en temas de operación y mantenimiento vuelve a subir? Si se recuerdan la presentación de ayer, o si no la vieron, o se durmieron, es básicamente toda una gestión realmente importante, donde es casi el 300% del valor de la obra en 10 años, por ejemplo, si no se da un buen operación y mantenimiento. Entonces es fundamental. Ahora bien, ¿por qué con metodología BIM, acordémonos, estándares, metodologías, tecnologías, ahorra entre un 20 y 50%? Y usted me dice, mira, René, es que ArchiCAD es caro, pero el próximo año ya paga menos. Sí, pero el primer sopapo duele. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con la metodología BIM se ahorra entre un 20 y un 50%. Y usted me dice, mira, pero cuando iniciamos el presupuesto era el mismo. ¿Dónde está el problema? ¿En qué falló? Que resulta que en el proceso habitual, ay, mira,
El estructural me pasó esta viga por acá y resulta que tiene un pedalte más alto y me estaba golpeando, por ejemplo, HVAC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, es que esta pared estaba corrida 10 centímetros. Mira que el tipo de puerta no era la que teníamos para el proyecto y era distinto porque tenías otra versión. Tenemos que mandar todas a Europa de nuevo. Ese tipo de elementos típicos cotidianos, no solo contamos de materialidad, sino servicios profesionales y tiempo. Entonces es mucha plata. Entonces por eso es que típicamente vemos edificios que no se terminan, casas que no se terminan hasta un tiempo después. Esto es un poco de lo que estamos hablando sobre el factor BIM, documentación, comunicación y bueno, el tema de generación de facilidad de la generación de los flujos de trabajo y la aceptación por el factor humano en la empresa. Resulta que hay empresas que me dicen, bueno, que he llegado y digo, mira, esto es ArchiCAD, te va a solucionar hasta un 60% más rápido los proyectos. Mira, sí, pero no me interesa. Ah, ok. Mira, es que vamos a hacer esto y te lo vamos a mejorar, sí, pero no me interesa. Mira, a mí sí. Ah, ok, entonces la mitad de la empresa está trabajando con Revit y la otra mitad está trabajando con ArchiCAD. ¿Se puede trabajar así? Perfectamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver un tema de OpenBIM. De hecho, vamos a ver un video que lo voy a tener que resumir porque ya estoy hablando mucho, pero van a ver que se puede trabajar, por ejemplo, sin problema. Otra cosa importantísima que nosotros como distribuidores, como dando servicios, como colegas, vemos que para las empresas es crucial el tema de costos y mantenimiento, en donde lastimosamente tenemos que entrar hasta un tema de piratería o uso no oficial en algunos softwares. Entonces, ¿por qué? Porque no da la cobija, porque es lo que todo el mundo utiliza. Entonces, hay diferentes medios, hay diferentes softwares, hay diferentes elementos que podemos utilizar antes de que nos caigan con todo y abogado. Después, temas de capacitación, consultoría y el impacto sobre los proyectos. ¿Qué tan bueno es, por ejemplo, un tema tecnológico? Inclusive ayer estábamos hablando sobre el BIMEX de ArchiCAD y que es gratuito y un montón de cosas. Ese tipo de elementos son indispensables. Hay otros elementos que usted dice, no, mira, me interesa más esto, me interesa más lo otro. Esos tipos de elementos también son cruciales y tienen que garantizarse y verificar desde el inicio. Flujos de trabajo. ¿Qué pasa si no trabajo con ArchiCAD? ¿Puedo recibir información? ¿Cómo la voy a recibir? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son cruciales y son fundamentales. ¿Cómo va a afectar mi trabajo? ¿Cómo, si yo no tengo la misma versión, cómo puedo hacer? Ese tipo de elementos se tienen preguntas e identificar cómo pueden solucionar en diferentes flujos, porque cada día se está trabajando más con más elementos 3D y otros tipos de softwares. Este es el video. Vamos a dejar unos cuantos minutos simplemente antes de que nos dormamos, pero básicamente es un pequeño flujo de trabajo, por ejemplo, entre Revit y ArchiCAD, cómo es que funciona y por qué es tan importante. Bueno, me ha pasado que, por ejemplo, si yo fuese independiente y tengo que trabajar en un proyecto, requiero de algún software que me pueda coordinar y hablar con muchas otras empresas, sin importar si utilizan Revit, Vector, SketchUp o el que sea. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un caso bastante sencillo de cómo funciona, por ejemplo, la metodología BIM y el OpenBIM, que más adelante mi compañero Daniel va a hablar cómo ArchiCAD, dentro del propio ArchiCAD, pueden trabajar diferentes disciplinas, pero este es un caso, ¿qué pasa si tenemos un elemento externo? Que perfectamente el tipo de versionamiento u otros elementos son típicos. Entonces, por ejemplo, aquí van a ver que inclusive tenemos un plugin. Para los que son usuarios de Revit, saben el tema IFC. Entonces, lo que hizo Graphisoft en este caso fue crear un plugin para ayudar a ese proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que lo voy a importar y demás. ¿Qué significa que es un software OpenBIM? Un software OpenBIM es que me da la libertad de trabajar con AutoCAD si yo quiero, de trabajar con Revit, con ArchiCAD o con quien yo quiera. Eso es un elemento OpenBIM, que me adquiera los datos, que me dé al final para hacer presupuestación, para generar tablas, para hacer lo que yo quiera. Ya estamos un poco viejitos, ayer salió la 27,
pero es un tipo de metodología que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que en muchos sectores del país les ha resultado por algunos flujos de trabajo. Y como menciono, no necesariamente toda la empresa necesita tener ArchiCAD, sino van a ver cómo es que puedo jalar una información de un punto a otro. Y así como yo lo voy a hacer desde Revit hacia ArchiCAD, se puede hacer al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con ArchiCAD, por ejemplo, y voy hacia Revit, en Revit pueden editar mi IFC a través del plugin, que yo creo, sabemos que no, pero no van a poder editarlo y van a perder información y demás. Entonces, esos son elementos fundamentales para alguien que le duele sacar $1,000, $2,000, $3,000 anuales. Entonces, ¿qué pasa? Que es fundamental con qué tipo de tecnologías puedo trabajar que me den la posibilidad de trabajar con ingenieros estructurales, ingenieros mecánicos, arquitectos, infraestructura, topografía, diseñadores interiores, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de elementos me da la facilidad. Aquí inclusive vean que me reconoce el tema de capas, entonces yo las puedo apagar, las puedo encender. El elemento tal cual lo había hecho con una pared y un elemento mecánico, un ducto. Bueno, en este caso ven que no se puede editar, básicamente porque es un vínculo o es un link. Entonces lo que tengo que hacer es como romperlo, decirle, mira, ya no lo voy a seguir trabajando como un link, y van a ver más adelante que cómo se puede ir trabajando ya de una forma nativa, que ese mismo elemento nativo puedo trabajarlo desde ArchiCAD hacia Revit o viceversa. Ahí, bueno, lo tengo que desagrupar, pero van a ver que, por ejemplo, si hizo un muro en Revit, dentro de ArchiCAD, sí o sí me lo tiene que reconocer como muro. ¿Por qué? Porque si no me lo reconoce como muro, tengo pérdidas de información. Esos son elementos, por ejemplo, que tenemos que comenzar a pensar. Ya aquí en ArchiCAD ahí se pone un poco rajón y ahí puede cambiar los niveles y pueden cambiar la materialidad y toda la cuestión, pero lo importante de esto es que podamos identificar cómo son nuestros procesos. Si el software, el estándar, la metodología que estoy utilizando es la correcta, cómo lo estoy haciendo, cuáles son nuestros presupuestos. Mira, es que solo me sale una casa al año, donde me da apenas para mi salario anual. Entonces, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo invertir en mi propia empresa, en mi propio desarrollo o en mi propio proyecto? Y bueno, ahí es que también van a ver que se ve el elemento, puedo editar el tema de conductos y otras cuestiones. Entonces, para no alargar más las cosas, lo vamos a dejar hasta ahí y me voy a despedir, pero sin antes, bueno, obviamente dejándole mi contacto, los talleres gratuitos que estamos hablando, que pueden inscribirse y tener hasta 2 horas o más de consultoría gratis, en donde la idea de esto es poderles decir, mira, te quiero ayudar, ¿cómo te vamos a ayudar? Andate por aquí, no te vamos a comprar, no hay ningún problema. Al final de cuentas, entre todos somos colegas y entre todos tenemos que hasta comer, entonces ese tipo de elementos. Y bueno, que nos pusimos un poco locos y vamos a rifar la licencia más el curso y la consultoría para que hagan una implementación BIM básica como la que vimos ahorita con Revit, pero puedan participar. Ahora bien, termino yo, va una charla y después va mi compañero Daniel. ¿Para qué digo eso? Para que cuando él comience, Daniel, ya ahí se van a cerrar las inscripciones para la rifa. Esa rifa tiene alrededor de un costo de $2,000, entonces no es nada barato, es una excelente oportunidad y la pueden aprovechar. Después de eso, don Rodrigo no sabe, pero lo vamos a subir al escenario para que saque un papelito y nos diga quién es el ganador. Entonces también para que aprovechen y ojalá que lo puedan disfrutar.